invitado a reflexionar con ustedes sobre cómo podríamos considerar a la Iglesia como una realidad carismática y ministerial. Como parte de esta serie de reflexiones sobre lo que nos hace una Iglesia verdaderamente sinodal, una en la que se entiende que todos los bautizados contribuyen de manera significativa a la misión de la Iglesia. Para empezar, es importante reflexionar sobre el significado de esas dos grandes palabras, carismática y ministerial. Entonces, ¿qué es una iglesia carismática? La iglesia, o el término carismático, describe a la iglesia como una comunidad de aquellos que han recibido una variedad de carismas o dones espirituales para la edificación de la iglesia y el cumplimiento de su misión. Como el pueblo de Dios reunido, la iglesia ha sido dotada de una rica variedad de carismas derramados por el Espíritu Santo. Como escribe Pablo en su carta a los Romanos, los miembros de la iglesia que forman un solo cuerpo en Cristo, no todos tienen la misma función. Tenemos diferentes dones de acuerdo a la gracia dada a cada uno de nosotros. Algunos tienen el don de profetizar, otros han recibido dones de servicio, enseñanza, aliento, generosidad, liderazgo y misericordia. Todos estos dones son diferentes maneras de mostrar el amor de Dios en acción. En su carta a los Corintios, Pablo escribe que hay diferentes tipos de dones, pero el mismo Espíritu los distribuye. Hay diferentes tipos de servicio, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes tipos de trabajo, pero en todos ellos y en cada uno el mismo Dios está obrando. Y todos estos dones y carismas son para el bien común. Entonces, cuando hablamos de toda la iglesia como carismática o de la estructura carismática de la iglesia, o nos referimos a la obra del Espíritu Santo que acompaña a cada miembro de los fieles cristianos y anima a todo el cuerpo de la iglesia, para que todas las partes puedan trabajar juntas para el propósito de Dios. Ahora, la raíz de la palabra carisma es una pequeña palabra griega, caras, que también es la misma raíz de la palabra caridad o amor. Al reflexionar sobre la relación entre las tres personas divinas de la Santísima Trinidad, San Agustín, en el siglo V, escribía desde el norte de África y caracterizó al Espíritu Santo como la comunión o amor mutuo entre el Padre y el Hijo. Jesús fue ungido por el Espíritu de Dios cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán, significando su vocación como el amado Hijo de Dios y capacitándolo para predicar las buenas nuevas del reino de Dios. La respuesta amorosa de Jesús al Padre es la entrega total de sí mismo cuando da su vida por amor a los demás. Cada cristiano ha sido ungido con este mismo Espíritu Santo en el bautismo, en un derramamiento del amor de Dios por nosotros. San Pablo nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Así que el Espíritu continúa guiándonos a lo largo del viaje de la vida, enseñándonos el significado del Evangelio y llevando a buen término nuestros dones únicos, llamándonos a poner nuestros dones y capacidades naturales al servicio del Espíritu que es amor. Nos sentimos impulsados a seguir el ejemplo de Jesús, que se derramó por amor a Dios y a los demás, a entrar en el modelo de su amor abnegado que llamamos el misterio pascual. En la Iglesia, ningún carisma es mayor o menor que otros. Los dones de todos son necesarios para edificar la Iglesia y dar testimonio de las buenas nuevas en el mundo. Pablo escribe a los primeros cristianos de Corinto y Éfeso que son un templo santo, una morada para el Espíritu de Dios. Reflexionando sobre esta imagen del templo del Espíritu Santo,
el templo en el que Dios trabaja, el templo en el que se imparten los dones del bautismo y a través del don del bautismo, cada uno de nosotros es una piedra viva. El Papa Francisco ha comentado, esto nos dice que nadie en la iglesia es inútil. Todos somos necesarios para la construcción de este templo. Nadie es secundario. Nadie es la persona más importante en la iglesia. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces el Papa Francisco dice, ahora, algunos de ustedes podrían decir, escuche, su santidad, usted no es nuestro igual. Pero él les responde, sí, soy como cada uno de ustedes. Todos somos iguales, somos hermanos y hermanas. Así que hay una igualdad fundamental entre todos los bautizados. Esta dignidad compartida que es el fundamento de nuestra corresponsabilidad por la vida y la misión de la Iglesia. Cada miembro del cuerpo contribuye de acuerdo a sus dones únicos y a su llamada. Esta rica diversidad de dones o carismas, cuando se reúne en unidad de propósito, misión y testimonio, es un testimonio de la catolicidad de la Iglesia. Una Iglesia totalmente carismática es aquella en la que toda la Iglesia es entendida como animada y guiada por el Espíritu. Como enseña el Concilio Vaticano II, hay un Espíritu que distribuye varios dones para el bien de la Iglesia según sus propias riquezas y las necesidades de los ministerios. El Espíritu es la fuente de todos los ministerios. Y entonces, ¿qué es una iglesia totalmente ministerial? Bueno, la palabra ministerial o ministerio ha sido reservada durante mucho tiempo en la Iglesia occidental para aquellos que reciben el sacramento del orden sagrado y que son llamados a servir a la Iglesia en el ministerio de la palabra y el sacramento. Pero en la Iglesia primitiva ese término tenía una connotación mucho más amplia. Y en términos más recientes hemos comenzado a redescubrir la importancia de este significado más amplio. Encontramos la raíz de la palabra ministerio en un término griego del Nuevo Testamento, dikaiosine. De esta palabra dikaiosine también derivamos el término diácono o diáconos. Para los primeros cristianos, este término, que aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento, recordaba la característica fundamental del servicio ministerial de Jesús. Jesús dijo en varias ocasiones, no he venido para ser servido, sino para servir. En la carta a los Filipenses, leemos que Jesús se despojó de sí mismo, haciéndose esclavo, entregándose completamente para revelarnos el amor inagotable de Dios. Todo cristiano está llamado a seguir su ejemplo de entrega, de amor y servicio. En el Nuevo Testamento y en los primeros escritos cristianos, descubrimos que la iglesia primitiva se caracterizaba por una gran variedad de ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos trabajando juntos para equipar al pueblo de Dios para las obras de servicio. En el siglo III vemos el surgimiento gradual de un patrón en el que las comunidades locales serían dirigidas por un solo episcopado, un superintendente u obispo que era asistido por presbíteros o ancianos y diáconos. Se entendía que todos pertenecían a varias órdenes ministeriales, cuyos oficios eran confirmados a través de la imposición de manos en un rito de ordenación. En el siglo XI, el patrón de diversos ministerios que había caracterizado a la Iglesia en el primer milenio se redujo en gran medida a una serie de órdenes menores temporales o pasos a través de los cuales cada candidato pasaría en el camino hacia la ordenación sacerdotal.
Hubo ministerios de lector, exorcista, acólito, subdiácono, luego diácono y presbítero. Y en el siglo XII la teología occidental comenzó a hablar del ministerio de los ordenados en términos de poder en lugar de servicio, como los teólogos reflexionaron sobre el poder sagrado del sacerdote para conectar la Eucaristía. Esta clericalización de los ministerios se reforzó cuando el canonizado Graciano del siglo XII introdujo la idea de dos géneros o categorías de personas en la Iglesia, trazando una clara distinción entre un clero omnicompetente y un laicado pasivo, una comprensión de la Iglesia como sociedad. Una sociedad de personas desiguales fue entonces dominante en las teologías occidentales del ministerio y la ley eclesiástica hasta principios del siglo XX. Un estudio renovado del testimonio bíblico y de los desarrollos históricos en la tradición cristiana informó la enseñanza del Concilio Vaticano II sobre los ministerios en la Iglesia. El concilio buscó recuperar la comprensión de la Iglesia como el pueblo de Dios, todos los cuales comparten la misma dignidad en virtud del bautismo y todos los cuales deben ser protagonistas en la misión de la Iglesia a través del servicio de entrega de sí mismos. En su enseñanza de que todos los bautizados participan en los tres oficios de Cristo como sacerdote, profeta y rey, el concilio presenta a todo el pueblo de Dios como partícipe de los ministerios de Cristo de proclamar la buena nueva, ofrecer su vida en un sacrificio vivo de alabanza y edificar el reino de Dios. La mayoría de los cristianos bautizados están llamados a dar testimonio de Cristo a través de su vida cotidiana en su familia, vecindario, lugar de trabajo y en las muchas formas en que contribuyen a la construcción de la comunidad humana y al cuidado de la creación a través de la vida social, política y económica. Hacen que la Iglesia esté presente y activa cada vez que buscan el bien de los demás, en donde quiera que Dios los haya colocado. Esta participación en la misión de Jesús, como el Papa Francisco ha señalado a menudo, es la fuente de nuestra alegría. Es el corazón de nuestra identidad como seguidores de Jesús. Es lo que nos hace un pueblo. Cuando entendemos esto, dice, a nuestro alrededor empezamos a ver enfermeras con alma, maestros con alma, políticos con alma, personas que en el fondo han elegido estar con y para los demás. Así que el Papa Francisco parece estar de acuerdo con el Concilio Vaticano II cuando caracteriza a los laicos como poderosos proclamadores de la fe. Mientras que la mayoría de los fieles laicos usarán sus dones para llevar a cabo el reino de Dios en asuntos seculares, el Vaticano II enseña que algunos están llamados a llevar a cabo ciertos oficios eclesiásticos con un objetivo espiritual. Colaboran con sus pastores, así como Pablo fue ayudado por muchos colaboradores, hombres y mujeres, que se entregaron al servicio del Evangelio, trabajando duro en el Señor. Hoy en día, laicos y laicas son nombrados para nuevas formas de ministerio pastoral público. El concilio insta a los pastores a reconocer los ministerios y carismas de los laicos y sus muchas e importantes contribuciones a la Iglesia. La vida de los religiosos y religiosas, su dedicación a la oración y al servicio, también pertenece a la estructura carismática de la Iglesia. Por sus votos de pobreza, castidad evangélica y obediencia, son un signo radical de vocación cristiana y contribuyen de diversas maneras a los ministerios y a la misión de toda la Iglesia. Las diversas formas de vida religiosa atestiguan a la multiplicidad de carismas que intervienen en la edificación de la Iglesia y su testimonio
desde aquellos que se comprometieron en los ministerios de educación, o en el cuidado de los pobres y los enfermos, o en el trabajo por la justicia social, hasta formas más contemplativas de vida común o solitaria. Los carismas de cada comunidad responden a un conjunto de necesidades identificadas por sus fundadores, que estaban en sintonía con las necesidades de la Iglesia y del mundo. Otros han sido llamados de entre los bautizados para servir como ministros ordenados, obispos, presbíteros y diáconos. Son testigos oficiales de Cristo que presiden y sirven al pueblo de Dios en cada lugar. La enseñanza del Vaticano II subraya que el ministerio de los ordenados es ante todo un servicio a la comunidad. El término medieval de poder sagrado se usa con moderación en su discusión de las responsabilidades de los sacerdotes y obispos. El concilio afirma que participan en los ministerios de Cristo de una manera que difiere de los laicos. Los ministerios ordenados representan a Cristo cuando proclaman la palabra de Dios, presiden la celebración de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, y proporcionan liderazgo y supervisión de la comunidad. El sacerdocio de los ordenados existe para servir al desarrollo del sacerdocio bautismal, para equipar a los cristianos, para dar testimonio de Cristo en sus respectivas vocaciones. El Concilio Vaticano II puso a la Iglesia en el camino hacia la recuperación de la rica diversidad de ministerios que una vez caracterizó la vida de la Iglesia primitiva. Reconoció que muchos hombres estaban llevando a cabo eficazmente el ministerio del oficio de diácono y animó a los obispos a ordenarlos, restaurando así el oficio permanente del diaconado a la estructura ministerial de la Iglesia local. Después del concilio, el Papa Pablo VI abolió las órdenes menores y abrió el camino para que los laicos sirvieran en los ministerios instituidos del lector y acólito. El Papa Francisco ha reconocido que las mujeres sirven eficazmente en estos ministerios y ha añadido el ministerio de catequista instituido. En estos últimos 60 años también hemos sido testigos del surgimiento de una gran cantidad de nuevos ministerios eclesiales laicos. Esta rica diversidad de ministerios es una obra del Espíritu Santo que continúa avivando nuevos carismas y formas de ministerio para equipar a la Iglesia para la misión. Encontramos una de las primeras imágenes de la sinodalidad en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Los 12 apóstoles reunieron a toda la comunidad de discípulos para tomar consejo. Cuando vieron que se descuidaban las necesidades de algunos en la distribución diaria de alimentos. Habiendo identificado esta importante necesidad pastoral y guiados por el Espíritu Santo, tomaron la decisión de establecer una forma nueva de ministerio, llamando a los 7 a una nueva forma de servicio. A lo largo de la historia, las iglesias se han reunido en asambleas sinodales para considerar las necesidades pastorales cambiantes y discernir, bajo la guía del Espíritu, nuevos carismas y nuevas formas de ministerio. Al igual que los cristianos a lo largo de los siglos, seguimos discerniendo y pidiendo con la ayuda del Espíritu de Dios qué formas de ministerio se necesitan para permitir que la Iglesia cumpla su misión en nuestros días, para que toda la Iglesia pueda proclamar el amor de Cristo a todos.